¿Cuántos de nosotros hemos tenido tanto miedo a que llegue ese momento? Ese momento a que nosotros partamos de aquí. O peor aún, que parta alguien a cual amamos tanto. Le tenemos tanto miedo a ello y no sabemos qué hay más después de eso. Bienvenidos, esta vez hablaremos de la muerte. Sé que estás pasando por una experiencia sumamente dolorosa, pero créeme, aunque ahora no lo entiendes, es solo una experiencia más que te hará resolver completamente tu vida. Bienvenidos. A lo largo de todo este tiempo, nos han dicho que después de ese lapso va a llegar un paraíso, o probablemente va a llegar un castigo. Otros nos han dicho que ya no hay nada. Pero, ¿por qué le tenemos tanto miedo a ese momento? ¿Qué nos hace no poder estar en paz? ¿Por qué en nuestras mentes pensamos que sabemos que va a suceder, pero lo vemos tan lejano, nada próximo? Y cuando de repente aparece, ya sea con nosotros o un ser querido, es muy doloroso para los que se quedan. ¿Cómo supero eso? ¿Cómo supero ese dolor? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué nos haces esto? ¿Por qué llegó esto? Como les decía en una ocasión, la primera vez que yo viví esto, estaba muy joven, si acaso 16, 17 años tenía yo. Recuerdo que tenía un amigo, un niño, se fue en esa ocasión. Él se tuvo que ir y partió de este plano terrenal. El dolor que yo sentí fue inmenso y no sabía por qué. Yo les reclamaba, como les dije en el podcast pasado, les reclamaba a un Dios porque me hizo enojar mucho. Me hizo ver algo que estaba dentro de mí, algo que me dolió. Precisamente por eso esa fue la primera vez que yo sentí ese dolor. Ese dolor fue inmenso. Y sé que muchos de nosotros hemos pasado por esta situación. Muchos hemos pasado por todo esto, pero no lo comprendemos y no lo entendemos. Aún seguimos pensando que es algo que no debemos pasar y que nadie desea o que no le debemos desear a nadie, porque pasar por ese proceso nadie lo puede soportar e incluso se piensa que nadie lo puede sanar, pero la realidad es que no. Ese proceso viene a tu vida para mostrarte algo muy, muy en el fondo de tu ser, muy en el fondo de tu alma. Ahí está. Es un abandono que es muy doloroso, que tenemos que pasar por ahí porque no lo hemos tocado y no lo hemos sanado. Y cuando llega a nosotros, a nuestras vidas, ese suceso, no sabemos para dónde dirigirnos. Pensamos que se nos acaba la vida, que se nos acaba el alma, que el aire que respiramos duele y no sabemos por qué. En primer lugar, en primer plano, lo que hace que a nosotros como seres humanos algo nos duela es nuestro ego, que nos está hablando. El ego nos está hablando a través de eso. Por eso nos duele tanto y no lo entendemos. Porque el ego dice que eso que se te fue o que se te va es algo propio, que te pertenece y que es tuyo. Nos cuesta mucho trabajo entender eso. En otras religiones, dogmas, culturas, se ve de una forma completamente diferente, se ve más natural. Y ellos pasan un proceso diferente, con mucho menos dolor. ¿Por qué? Porque entienden perfectamente que lo que está doliendo ahí es el ego, es la pérdida del ego. Como siempre se los digo, a el ego no le gusta perder nada. El ego siempre quiere sostener, quiere que no se mueva nada, quiere el control completo y absoluto de ti o de lo que aparentemente eres tú.
El ego así trabaja, así funciona. Es por eso que cuando a nosotros nos duele un ser amado, ya sea un ser amado, un animalito o algo, es un proceso, dependiendo de cuánto está esa conexión con ese otro ser. Por ejemplo, no te va a doler lo mismo perder a un hijo que perder a un animalito. ¿Por qué? Porque el ego lo sabe. El ego sabe perfectamente, eso lo sabe perfectamente bien. Es por eso que el ego dice, bueno, esto te pertenece más, esto también te pertenece, pero te tiene que doler menos, porque a final de cuentas es algo que pues tú ya sabías que iba a pasar. Entonces el ego siempre está midiendo, él sabe perfectamente eso. Por eso nos duele la pérdida de alguien, ya sea un ser amado o cualquier otra persona. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si llegara a fallecer una persona alejada a ti? Por lo menos imaginemos que sea un vecino con el cual no te llevabas bien y fallece. ¿Por qué no nos duele igual si también es una muerte? Porque el ego lo sabe. El ego sabe que eso no te pertenece a ti. Y al tener este conocimiento, el ego, es por eso que no nos va a doler nunca alguien ajeno a nosotros. Solo nos va a doler siempre algo que pensamos que nos pertenece, que es de nuestra propiedad. Es por eso que nosotros decimos siempre, mi esposo, mis hijos, siempre estamos así y no lo vemos. ¿Por qué? Porque es inconsciente, ya es un automático. Y el ego lo sabe, el ego sabe perfectamente que eso te pertenece. Y al tú pensar que eso es tuyo y te pertenece, por eso te va a doler. Siempre les pongo un ejemplo. Imaginen que tienen un carro y de repente llegan al punto donde dejaron el carro y no encuentran el carro. Van a sentir terrible, se van a sentir mal, van a sentir feo. Pero lo que está sintiendo ese cuerpo de ustedes, todas esas sensaciones que se reflejan en nuestro cuerpo, que estamos sintiendo en ese momento, que nos van a doler, es precisamente porque el ego te está diciendo algo que era tuyo se acaba de ir. Pasa lo mismo con la muerte, pasa lo mismo con un ser amado, un ser querido. Cuando nosotros no comprendemos y no entendemos que nosotros solamente nos pertenecemos a nosotros mismos y nadie ajeno a nosotros nos pertenece, va a pasar este movimiento. Y yo sé, como muchos me han dicho, sí, Iván, está bien, pero ni modo de que no te duela un hijo o un ser amado. Y les digo, claro que te duele, pero si tú eres consciente de esto, vas a cambiar esa perspectiva que tienes ahí. El ego ya no va a trabajar igual. Y como no somos conscientes de esto, nos va a doler más. Hay personas que pasan años, una vida entera, sin poder resolver la muerte de un ser amado, sobre todo de un hijo, o un padre puede ser, o un hermano, no importa quién sea, a final de cuentas pasa mucho tiempo y no lo pueden resolver. Llegan a mí y me dicen, llevo hace 20 años que falleció. El caso de una persona que tuve, que falleció su hijo de cáncer, me decía lo mismo, ya habían pasado 15 años y me decía, es que ya lo entendí, pero la realidad es que no lo había entendido. La realidad es que le seguía doliendo. Y me decía ella, a veces me duele. Y le digo, cuando yo sé que algo me duele, es porque no he resuelto algo. Cuando ya no duele, es porque ya lo resolví. Y me decía ella, entonces no me debe de doler, me debe de valer gorro. Y le digo, no se trata de eso. Se trata de poner atención a lo que sientes. Y si ahí hay dolor, significa que no has resuelto nada. No estoy diciendo que no te deba de doler. Te lo estoy diciendo, te duele por el ego, pero como no lo comprendes, es por eso que en otras culturas lo viven de diferente forma. Lo vemos de diferente forma, por ejemplo en la India, cuando se va un ser amado, ellos piensan que está trascendiendo y que no debe de haber dolor, porque el ego sabe que está trascendiendo. Y realmente sí es así, estamos trascendiendo, el alma se está yendo de este lugar para trascender a otro lugar.
pero no significa que se acabe la vida, aunque muchos crean y piensen que sí, que hasta ahí, que nadie te lo puede demostrar, que científicamente no está comprobado, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros nos vamos de aquí, cuando el alma se va, es porque ya no tiene nada que aprender, ya no tiene que estar aquí. Por eso crea una situación externa para poderse ir. Pero como no entendemos esto, como somos tan estructurados, como nos metemos tantas ideas, tantas estructuras a la mente, jamás lo vamos a poder resolver. Por eso arrastramos mucho ese dolor o esos dolores. Como les decía, en la India, ellos saben que ellos van a trascender. Al momento de ellos saber que ellos van a trascender, no lo ven con dolor. Y no lo ven con dolor porque su ego no trabaja igual. Porque al final de cuentas todos tenemos ese ego, pero lo entienden de una forma diferente. Probablemente tengan dolor, claro que sí, pero no es el mismo dolor desde otra persona que no entienda o comprenda esta situación de cómo se mueve el ego, de cómo se conecta con nosotros y con nuestra alma. Al ego siempre le va a doler. Entonces, como ellos tienen esta capacidad de entenderlo, porque son educados desde otra cultura, desde otra perspectiva, es mucho más fácil para ellos y no sufren como lo vemos en esta cultura, por ejemplo, con nosotros, donde pasan años, pasa una vida y nunca resuelves todo ese dolor y te vas. Y lo primero que hace tu ego para satisfacerse a sí mismo es decir o pensar, ok, para yo sentirme en paz, para yo sentirme tranquilo, lo que hace el ego es decir, no te preocupes, cuando tú te vayas de aquí, lo vas a volver a ver. Y yo les digo, créanme, no lo van a volver a ver. Allá donde van no hay ego, no se van a conectar con ese ego. Lo que quiere que lo vuelva a ver o lo volvamos a ver a esos seres que han partido de nosotros es nuestro ego, pero allá no hay ego. Es una dimensión completamente diferente. Por eso nos atrapamos tanto en este dolor, en este sufrimiento, en este caos. Y por eso simplemente lo vamos arrastrando, porque no lo entendemos. Pero cuando nosotros hacemos una conciencia interna y conectamos con esta conciencia y empezamos a resolver desde esta conciencia, vamos a dar cuenta que todo es completamente diferente y que no es como nosotros lo creímos desde un principio. Pero como siempre se los digo, no es afuera, siempre está allá adentro. Toda la información que estamos buscando toda nuestra vida está dentro de nosotros, ahí guardado en cada una de nuestras células. Lo estamos vibrando, lo estamos viviendo, pero somos tan tercos, somos tan necios, somos tan ególatras que precisamente no nos damos la oportunidad de observar y ver. No nos damos esa gran oportunidad de sentirlo. Lo rechazamos automáticamente. ¿Por qué? Porque nos va a doler. Y porque pensamos que donde hay dolor no debemos estar, no debemos sentirlo. Pero ese dolor, siempre se los digo, cuando venga un dolor a tu vida, obsérvate, obsérvalo. Porque el dolor no es más que simplemente información de ti. Te está diciendo siempre algo. Pero como no lo vemos y no lo entendemos, lo rechazamos automáticamente. Y como les decía, esta persona durante 15 años atrás que había perdido a su hijo, desafortunadamente de un cáncer, me decía que ya lo había entendido, pero no lo había sanado completamente, porque decía, es que sí lo comprendo, pero yo sé que lo voy a volver a ver cuando yo me vaya. Y yo le decía a ella, ese movimiento en tu consciente de pensar que lo vas a volver a ver es tu ego que te dice, cálmate, no sientas esto, es demasiado dolor y como es tanto no lo sanes. Y como no lo debes de sanar, vamos a crear algo, una fantasía, una ilusión. Así que cuando tú te vayas de aquí, lo vas a volver a ver. Pero créanme realmente, cuestiónenselo una y un millón de veces. No los vamos a volver a ver.
Lo que quiere que los volvamos a ver es nuestro ego. Probablemente nos volvamos a conectar con ellos, pero no desde la forma física como nosotros estamos acostumbrados. Allá es completamente diferente, no es lo mismo. Por eso cuando te conectas en un sueño o de alguna forma con esas otras personas que ya partieron, que a mí me ha pasado, es muy diferente. Por eso los puedes ver completamente diferente a ellos. Yo los he vivido y me he conectado con ellos y me han dado información. Y si me preguntan, ¿pero cómo lo haces? ¿Cómo lo logro? No les puedo decir. Tienen que meditar, tienen que ser buenas personas, No es cierto nada de eso. Simplemente sientan aquello que están viviendo. Porque muchas veces lo estamos viviendo y nos está dando información la vida, pero lo estamos rechazando. Y decimos, no. Por ejemplo, si fallece un ser querido, recuerdo cuando falleció mi papá. Cuando fallece mi padre, yo estaba completamente en paz con él. Mi papá se fue en paz, se fue tranquilo, no se llevó ningún conflicto. De hecho, él me lo dijo, estoy tranquilo, hijo, estoy tranquilo porque los veo bien a todos ustedes, veo bien a mis hijos. Solamente hay una cosa que me preocupa. Y recuerdo que yo le decía, papá, esa cosa que te preocupa la tienes que sanar. Aprovecha ahorita que sigues aquí. Y bueno, no sé, se fue. Al final de cuentas, cuando yo lo vuelvo a ver, en un sueño, él me vino a ver. Recuerdo claramente ese sueño porque fue un sueño muy lúcido. Y mi padre me decía, híjole, hijo, no, esto es increíble, tenías mucha razón. Es muy similar a lo que tú me dijiste, aquí no hay esto. Y le decía, sí, padre, yo sé que es así. Y no porque yo te lo diga, sino porque es la conciencia que te llevas de aquí. Y lo puedes resolver. Pero si te llevas esa conciencia de ego, vas a arrastrarla también allá. Y te va a doler igualmente allá. Por eso a muchas personas les cuesta mucho ese cruce. Y les cuesta tanto que por eso tardan mucho en hacer ese cruce. Solo que no lo entendemos. Todos vamos a regresar al mismo punto de donde venimos. Todos regresamos. La vida es lo mismo que la muerte. Esa transición que se siente de dolor cuando nosotros nos desprendemos de allá es la misma transición que se siente de dolor cuando nos desprendemos de la vida. Es lo mismo, solamente que no lo recordamos. Y al no recordarlo, pues es mucho más difícil. Me han preguntado muchas veces, ¿pero cómo lo sabes? ¿Cómo lo recuerdas? ¿Cómo lo obtienes? Y les digo, esa información la han vivido muchas veces. Por ejemplo, cuando ustedes tienen algo que les llaman déjà vu, que científicamente se dice que esto, que el otro, que bla, 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 les digo, no es cierto. Esa información es una información que tu cerebro lo sabe. Por eso te lo está dando en este presente y te está diciendo, mira, esto que estás viviendo aquí es algo que ya viviste allá, que aparentemente es lo mismo, pero estás sintiendo exactamente lo mismo. Por eso tu mente se confunde tanto y dice, ah carajo, acabo de sentir como si esto ya lo hubiera vivido. ¿Qué está pasando? No lo entiendo. ¿Por qué sentí esto? Las personas que han vivido eso, pues es lo mismo, es tan simple como eso. Es porque estás repitiendo un patrón y piensas que ya lo viviste. Y dices, es como si ya hubiera vivido este momento. Sí, efectivamente, de una forma completamente diferente, pero sí, está guardado en el inconsciente y te lo está reflejando de nuevo en un presente. Por eso se siente así. Y como el cerebro no lo entiende, pues busca una explicación. Pero se va, como siempre se los digo, a la mente. Y en la mente está el pasado y está buscando por qué sentí esto, qué es esto, de dónde viene. Pero lo que no está entendiendo es lo que estoy yo sintiendo. Y cuando yo me conecto con el sentir, va a ser muy fácil fluir. Pero como muchos nos cuesta tanto este sentir, lo vemos como algo malo. Nos han dicho. Yo recuerdo, por ejemplo, que a mí me decían de niño y yo les decía a mis padres, papá, pasó esto, vi esto, sentí esto, alguien me habló, me tocaron. Y me decían, no creas eso, no, es tu mente, no.
Yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado eso. Pero como no lo entendemos, nos da miedo, nos da terror. Y precisamente el ego no quiere nunca lo desconocido. A el ego no le gusta lo desconocido. Siempre va a querer lo ya conocido. Por eso se nos hace mucho más fácil. Esto ya es conocido, ya no. Esto ya lo tengo, ya hasta aquí llegué. Por eso nos cuesta tanto trabajo dar ese paso para generar mucho más, para crearlo más. Porque tenemos tanto miedo a eso desconocido que está enfrente de nosotros. Y si viéramos que allá enfrente de nosotros hay un superuniverso, lo tomaríamos. Pero muy pocas personas lo entienden y muy pocas se atreven a hacerlo, porque les da miedo. Les da miedo sanar algo, les da miedo sanar la muerte, les da miedo conectarse con la vida, porque créanme, es lo mismo, la muerte y la vida es lo mismo, viene de lo mismo. Y eso no depende de mí, depende de lo que estás viviendo tú, porque tú lo estás creando. Y como tú lo estás creando, el único o la única responsable de todo esto eres tú. Y hasta que lo entiendas y te hagas responsable de todo esto, vas a poder sanarlo. Y cuando llegó esta persona y me habló de su hijo y platiqué con ella y le dije, mira, esto se puede sanar, ella me decía que era imposible, que no. Y le decía, sí, tú bloqueaste un proceso, tenías un proceso porque había demasiado dolor. Y como no lo entendías, tu mente lo hizo y lo bloqueó. Va a haber muchos espejos que te lo van a volver a mostrar en otro momento. Yo lo viví. Yo viví con la muerte de este niño, de este infante, ese dolor y no lo entendía. Cuando fui mucho más adulto y mucho más consciente y me metí a esto y lo entendí, me di cuenta que ese dolor ya lo había vivido antes, y no una vez, varias ocasiones. Por eso, inconscientemente, yo jamás quería tener hijos. ¿Por qué? Porque sabía que había un miedo terrible a perder algo una vez más. Pero cuando lo entiendo y me conecto y lo acepto y lo abrazo, abracé el dolor más fuerte de toda mi vida. Ese dolor fue tan fuerte que no lo imaginan. No duró 2 horas, 3 horas. Fue una etapa fuertísima donde lo acepté. Y cada que venía se iba más rápido hasta que llegué a entenderlo. Ahora lo entiendo de una forma completamente diferente a lo que yo vivía antes, a como yo lo pensaba o a como me lo habían dicho mis padres, un dogma, una religión, etc. Porque todos tenemos esa información ahí y nos cuesta tanto trabajo conectarnos. Yo, cuando entiendo todo esto, agradecí tanto esto y le agradecí a ese ser o a esos seres que se han ido de mi vida, se los he agradecido porque les dije gracias, porque me veniste a enseñar algo que no quería tocar. Era mucho dolor y ahora lo toqué. Gracias a ti me diste la oportunidad de voltearme a ver a mí y era algo demasiado fuerte, increíblemente fuerte y doloroso. Y cuando hago este movimiento, todo cambia, todo se transforma. Y lo mismo pasó con mi paciente, cuando le dije, te voy a llevar a ese lugar. Y a ella le costaba mucho porque lo había bloqueado. Pero un día, fue tan fuerte y fue tan denso que lo primero que hacía su mente era bloquearlo automáticamente y me dijo, me voy a desmayar. Y le dije, desmáyate, ayúdame. Y le dije, no, es tuyo, tócalo. Y cuando la llevé ahí, fue demasiado denso. Y ella me lo dijo, no imaginé que había guardado tanto dolor. Y le dije, prepárate porque viene más. Y me dijo, lo sé. Y ahora, actualmente, lo pudo resolver y lo pudo sanar. Ahora es muy consciente y sabe perfectamente que esa persona, esa alma que vino a mostrarle eso, ya se pudo conectar con ella de nuevo. Pero ya no a través del dolor, ya no a través del miedo, ya no a través de la frustración, ya no a través de la ira hacia la vida, ese coraje que le tenemos, porque me lo arrebataste. Ya no, fue completamente diferente y ella me lo dice y me lo dijo.
carajo, no puedo creer que siento como si estuviera dentro de mi alma, de mi corazón. Y le dije, claro que ahí está, lo acabas de conectar, lo reconectaste de nuevo. Dice, ya no siento ese miedo, siento que no pasó nada, me siento diferente, hasta estoy confundida. Y le dije, sí, así es, así pasa. Y ella pudo sanar esa pérdida y darse cuenta que solo fue algo que le vino a mostrar la vida para resolver algo que llevaba dentro. Y así ella y cualquiera, y muchos de los que están allá afuera, pero puedes quedarte sufriéndolo el resto de tu vida y pensando que tuviste la desgracia más fuerte del universo, o puedes entenderlo, sanarlo y transformarlo en una sola cosa, en amor, en un amor puro, en un amor real, en un amor limpio. Ahí vas a cambiar todo lo que tú eres. Cuando tú entiendas que la muerte y la vida es lo mismo, vas a entender esto y vas a entender qué estás haciendo ahora y quién eres. Va a ser mucho más fácil. Pero si tú sigues atrapado en tu miedo, en la ira, en la frustración, en todo esto, y no lo cambias, te lo vas a llevar. Así que les dejo todo esto para que se puedan reconectar con toda esa información y para que puedan ver que sí se puede resolver algo que pensamos que jamás vamos a resolver, que sí se puede resolver algo que creemos que es titánico. Sí se puede. Entonces, si tú quieres hacerte responsable de todo eso que llevas, si tú quieres hacerte responsable de todo ese dolor y entrar ahí y darte el permiso por primera vez, hoy, este es tu momento. Vete ahí, abraza ese dolor, siéntelo, haz a un lado ese ego y métete ahí. Créeme, lo vas a resolver. Va a dejar de doler para toda tu vida. Muchas gracias a todos por escuchar este nuevo podcast. Como siempre se los digo, amigos, y siempre lo diré hasta el final, sean más conscientes y conéctense con ustedes mismos. Hasta la próxima. Mi nombre es Iván Ramos. Gracias.